Dijimos que el rigor mortis o rigidez cadavérica era el proceso en el cual nosotros transformábamos el músculo en carne. Y dijimos que un músculo era aquel similar al del ser humano, que estaba compuesto por diferentes tipos de tejido que todavía no lo expliqué, pero que básicamente recién moría. Y la diferencia con una carne es que el músculo se transforma a carne porque ha tenido cambios bioquímicos que básicamente están resumidos en lo que se denomina este cuadro, que es el metabolismo de transformación del pH, la dureza del músculo, la acidez y el crecimiento bacteriano, a poder llegar a tener algo que tiene olor, tiene sabor característico a carne. Entonces, esa es la diferencia entre músculo y carne. Dijimos que estos factores estaban asociados al agotamiento del ATP, y cuando el ATP se agotaba, aparecían un montón de otros elementos, tales como por ejemplo la creatina fosfato, la disminución del pH, y aumentaba el nivel de extensión muscular o contracción muscular, mejor dicho. La contracción muscular se daba y el músculo se contraía o se enduraba. ¿Ok? También hablamos o explicamos de los temas de cambios en la respiración y dijimos que de una respiración aeróbica se pasaba a una respiración anaeróbica en el músculo. ¿Ok? Y eso me llevaba a una consecuente reducción de los niveles de ATP. Dijimos que el ATP jugaba un papel amortiguador importante relacionado al aumento de la creatina fosfato. Y dijimos también que la disminución del ATP significaba formar otros nucleótidos tales como el ADP y sobre todo el ácido inosínico. El descenso de la dureza se producía en la medida que disminuía el ATP, y eso estaba marcado por una teoría que está relacionado a las enzimas proteolíticas capaces de romper las proteínas, se liberan del lisosoma y consiguen el ablandamiento de la carne. Hicimos especial énfasis en cómo el ATP se degrada a hiposantina y a ácido inosínico. Y dijimos que la hiposantina básicamente era un índice de frescor que era importante para medir la calidad química del frescor en los pescados. Dijimos también que había otro método de determinar el frescor en los pescados, el cual era la determinación por análisis externo o físico del pescado, y que íbamos a hacer un laboratorio relativo a eso. ¿Ok? Hablamos de otras sustancias y cómo van cambiando en el mecanismo postmortal. Dijimos que los lípidos, que están muy asociados a las proteínas, tienen un papel bien importante en reacciones, sobre todo de olores y sabores extraños. ¿Ok? Y que la oxidación lipídica se hace importante porque se exponen las carnes al oxígeno. ¿Ok? Hablamos también de cómo el glucógeno almacenado en el músculo se degrada a ácido láctico, y es el fenómeno por el cual se bajan los pH en las carnes. Y expusimos el inicio de lo que es la calidad de la carne, y dijimos cómo cuando un animal está bien descansado se produce una calidad de carne buena, porque todo el esquema bioquímico de degradación del músculo a la carne sucede completamente. Es decir, cuando hay mucho glucógeno, cuando el animal tiene mucha energía almacenada antes de morir, tenemos buena calidad de carne. Pero cuando el glucógeno está en baja cantidad, es decir, el animal no tiene reservas energéticas, el nivel de la carne se empeora y nosotros tenemos una carne llamada BFD, oscura, firme y seca. ¿Ok? Y también expusimos otra anomalía, que es una anomalía de orden genético en las carnes, que se llama PSE, pálida, blanda y exudativa. Dijimos que esa anomalía de carne generalmente se da en cerdo en una variedad de origen pietrán. La clase fue terminando cuando hablamos de calidad de carne y versus el congelamiento y el descongelamiento. Y concluimos que la mejor condición para poder almacenar carne es carnes de almacenamiento rápido y de descongelamiento rápido, porque eso lleva a un drip. Drip quiere decir goteo menor y menor pérdida del jugo celular
en las carnes. Finalmente hablamos de la retención de la calidad del pescado congelado. Dijimos que el pescado congelado no era bueno porque básicamente se perdía el olor y porque, digamos, al perder el olor también el pescado perdía sus cualidades características de lo que era del pescado. Y dijimos que la causa principal era la demetilasa TMAO, que se llama ácido adenílica, que provoca, digamos, la disminución del óxido de trimetilamina, que es el responsable del óxido del pescado, del olor a pescado. ¿Ok? Y finalmente hablamos de tratamientos térmicos y dijimos cómo la carne sufre mucho con los tratamientos térmicos. Es decir, los cambios en la proteína son muy graves, muy duros. Hablé de los cambios que se dan cuando nosotros la ponemos en agua a elevadas temperaturas o cuando la ponemos, por ejemplo, a calor como la radiación, como una parrilla. Ese es calor de radiación. Y el agua es un calor de conducción. ¿Ok? Entonces se desactivan las proteínas, la carne se torna más chiclosa, hay cambios profundos de pérdida en la proteína de agua, jugosidad, el colágeno se diluye, la carne ablanda, ¿no? Y la actomiosina se destruye. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Con pérdidas de retención de agua. Eso fue nuestra clase número 1 dentro de lo que es la bioquímica de la carne. Ahora vamos a compartir la clase número 2 de esto mismo, que se llama calidad de carne. Lo que vamos a ver hoy son los factores que influyen en tener una carne buena y aceptable para el consumidor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores antemortem, anteriores a la muerte, que afectan a una buena calidad de carne? Los principales son estos: la alimentación y el manejo de los animales, el transporte y la genética y la raza del animal. Siempre estamos hablando de los animales antes de la muerte. ¿Ok? Entonces, sobre la alimentación y el manejo es clave básicamente este tema que le corresponde a los pecuarios, a los que trabajan en ganadería, a los veterinarios, a los profesionales que están relacionados a la cría y el engorde del ganado. ¿Ok? La alimentación básicamente influye directamente en la calidad de carne. Aquí hay dos relaciones básicas. Tener una mayor alimentación significa tener mayor nivel energético, mayor peso y por lo tanto más terneza en las carnes. Las carnes se tornan más tiernas. O sea, cuanto más come, más blanda la carne. Y segundo, el tipo de alimentación. El tipo de alimentación puede ser pasturas, que quiere decir comer pastos, o comer alimentos balanceados en combinaciones adecuadas y proporcionales, inclusive granos. ¿Ok? Entonces, la alimentación equilibrada, la de grano, la de alimento balanceado, siempre va a ser mayor. Pero como un animal de esto, hablando de los vacunos, come mucha cantidad, generalmente lo que más se usan son las alimentaciones por pastura. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que significan los requerimientos nutricionales, existe en el mundo científico, en el mundo tecnológico de cría de animales, raciones, alimentos balanceados para diferentes edades, para diferentes razas, los cuales marcan, digamos, la calidad de la carne en función al crecimiento del animal. Entonces, no es lo mismo darle a un ternero de comer que darle a una vaquilla que está aumentando carne, que darle a un toro, que darle a una vaca lechera. ¿Ok? Entonces la alimentación es clave y la gente reconoce que hay una asociación directa entre la alimentación y buena calidad de carne. Yo no entro más a detalles cabalmente porque no es un tema de nuestra área. ¿Ok? No necesitamos entrar a los temas veterinarios. Y el manejo también es importante. ¿Qué quiere decirme el manejo? Las condiciones que yo tengo de manipuleo del ganado, de conservación, el estado. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del manejo, nos podemos estar refiriendo, por ejemplo, al uso de productos químicos que lo protegen de enfermedades, tales como los parásitos. ¿Ok?
Y este uso de antiparasitarios puede ser interno, inyectándole de forma intravenosa, o puede ser externo, fumigando a los animales. Cuando hablamos de manejo, nos estamos refiriendo a las prácticas de manipuleo. Por ejemplo, tener las razas adecuadas en el lugar adecuado. Si ustedes miran, por ejemplo, en Santa Cruz, que es un lugar rústico, un lugar de mucha calor y de mucha pampa, y Bolivia en general, los llanos orientales, entonces, siendo esa la característica del terreno, entonces los animales que se ajustan a los terrenos bolivianos son los rústicos, de mucha pampa, donde el animal tiene mucha agua, tiene mucha pastura y es muy extenso. Hay otro tipo de animales que necesitan el confinamiento. ¿Qué significa? Estar encerrado. ¿Cuándo un animal tiene que estar encerrado? Cuando no hay mucha agua, cuando hay mucho frío o cuando el animal requiere nutrición muy específica, muy balanceada y en gran cantidad. Los animales que ustedes ven en las películas, por ejemplo, esos de origen europeo, animales muy grandes, de colores muy hermosos, hasta con lleno de pelos o lana, son animales de confinamiento. Entonces necesitan estar en establo todo el día comiendo. ¿Ok? Entonces, ahí hay una relación directa entre la raza, el tipo genético y el lugar. También hay otro tema importante en la ganadería, que es la selección para adaptación. En la ganadería existe mucho la creación de animales híbridos, de mezcla de razas que se adaptan mejor a ciertas regiones. Aquí, por ejemplo, en Bolivia y en particular en Santa Cruz se ha trabajado mucho adaptando ciertas razas de origen europeo y de otros países a las características típicas de Santa Cruz para hacer animales más precoces, más resistentes a ciertas enfermedades. ¿Ok? La conformación dice de la estructura del animal, animales grandes, animales pequeños, y el temperamento es básicamente el carácter del animal. Existen temperamentos muy amigables, temperamentos muy sociables, como por ejemplo los animales grandes de origen europeo, y existen otros temperamentos más ariscos, como por ejemplo lo que se llama el género Bos indicus, ¿ok? ¿Qué es Bos indicus? Voy a poner aquí, fíjense a ver cómo hago para poner mi barra. Bos se escribe Bos indicus. Entonces, Bos indicus significa bueyes indianos. Y las razas que, por ejemplo, hay en Bolivia de bueyes indianos, tales como el Nelore, el mismo Nelore mocho, hay otro más, búfalo, todos son de razas índicas, de razas Bos indicus, son animales menos amigables, más ariscos, pero animales más rústicos, más resistentes a las condiciones de Santa Cruz. ¿Ok? Y también otra cosa importante en el manejo es la mezcla de animales de diferente tamaño y sexo, cosas que se deben evitar. Generalmente, los animales no se mezclan. Se deberían tener animales del mismo tamaño y se deberían tener animales del mismo sexo. ¿Eso por qué? Porque animales grandes atropellan a los menores, ¿ok? Las hembras, lo mismo con los machos, ¿ok? Entonces se aplaca un poco el carácter y el comportamiento en la medida que yo no mezclo tamaños y sexo, ¿ok? Otra condición importante de manejo es el transporte. El matadero de transporte, por ejemplo, de los animales, de los corrales. No, Digan, lo que no se ve en la pantalla. ¿Está compartiendo? ¿no se ve desde ahorita o no se vio desde siempre? Desde antes. Desde hace ¿cuánto? ¿Hace 20 minutos Desde que que comenzó. Desde que empezó a hablar sobre las vacas, ingeniero. O sea, desde que recién empecé a hablar con las vacas hace 20 minutos y recién después de 20 minutos me dicen, ¿no les parece hasta una desconsideración? O sea, yo hablando 20 minutos y recién después de 20 minutos me dicen. La grabación se ha detenido. Realmente son muchas cosas ustedes, le digo. Puedo hablar 2 horas
Y faltando 10 minutos me van a decir que no ven nada. Ahora sí. Aleluya, por lo menos hablaron. Por lo menos hablaron. No me vayan a dejar hablando media hora más, por favor. Entonces, les estaba diciendo que el transporte también juega un papel importante, ¿ok? ¿Y cuál es el papel importante del transporte? Es la condición de que un animal se estrese o no se estrese, ¿ok? Entonces, cuando nosotros transportamos a los animales se estresan, se cansan, se ponen nerviosos. Y cuando también los transportamos dentro de los corrales o dentro del matadero también, ¿ok? Por ejemplo, vean ustedes que aquí hay un canal por donde está pasando este chancho. Fíjense que el canal es muy estrecho y esto evita que el animal se vuelva para atrás. Eso es lo común. Eso es lo que hay que hacer, porque los animales que se vuelven para atrás, el chancho se vuelve mucho para atrás, tiene algo que se llama reluctancia en el movimiento, ¿ok? Y la reluctancia en el movimiento significa eso, significa que básicamente el animal se vuelve para atrás, se acumula con los otros y ahí los animales terminan pisándose, atropellándose y a veces hasta muriendo, ¿ok? Vean ustedes que hay una verja aquí en la segunda foto que básicamente separa unos animales de los otros. Eso también es importante porque al ponerse nerviosos los animales existe un cierto canibalismo, sobre todo en chancho. Entonces los animales se comen las colas, se muerden los rabos, se muerden las nalgas, los que van atrás en relación a los que están adelante, ¿ok? Entonces la separación de los animales, los canales de transporte es clave dentro del matadero, ¿ok? Vean ustedes acá, por ejemplo, nosotros tenemos también ciertas condiciones que están relacionadas a lo que es la mezcla de lotes de animales que no han tenido contacto previo. En esta especie de transportes y jaula, la carga y la descarga es clave para que los animales no se golpeen, no se rompan las patas, no se muerdan unos con otros, ¿ok? Otro factor importante es la densidad de los animales o la carga. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, este corral está totalmente lleno y todos los animales apretados, igual que en el camión. Entonces, estas condiciones influyen en la temperatura, en la humedad, en la ventilación, la falta de agua, la falta de refrescamiento, la alta temperatura, le provoca a los animales sensaciones de mareo. Y estas básicamente les provoca vomitar, ensuciarse unos con otros. Entonces llegan los animales muy sucios y muy estresados, ¿ok? Y eso va a dar seguro calidades de carne DFD, que es lo que les estaba explicando la clase pasada, ¿ok? Entonces, malas condiciones de transporte me llevan a estas consecuencias, una alta tasa de mortalidad, ¿ok? Miren ustedes, por ejemplo, en esta foto del extremo derecho, la cantidad de animales muertos que han sido bajados de ese camión. La calidad de las canales, o de las canales quiere decir carcasa, es lo mismo que carcasa. ¿Qué es una canal o una carcasa? Una canal o carcasa se llama una media sección. Imagínense que una vaca se parte en dos. Si yo una vaca la parto en dos, esta por ejemplo es la paleta de la vaca, este es el cuello de la vaca, ¿no? Generalmente esa es una vaca colgada, ¿ok? Cuando yo este animal lo parto en dos, se llama dos carcasas o dos canales. Entonces la palabra canal o carcasa quiere decir a dos medias secciones del animal cuando el animal ha sido eviscerado, ha sido degollado y ya está desprovisto de cabeza, ¿ok? Ya no tiene las pezuñas, solamente tiene hasta las patas.
¿ok? Hasta las piernas, digamos, no tiene las pezuñas. Entonces, cuando yo estas dos medias secciones las separo, digo que tengo dos carcasas. Entonces, la calidad de las canales o de las carcasas disminuye. ¿Por qué? Porque los animales, para comenzar, que llegan muertos ya no se los puede fainear. Animales muertos como estos ya no pueden ser carne. Esto hay que llevarlo a un incinerador, a un horno, ¿ok? También hay mucha pérdida de calidad de carne. Por ejemplo, en esta foto no se ve bien la foto del medio, pero si ustedes se viera un poco mejor, se ve que estos animales están con las patas dañadas, están peladas las patas, probablemente del camión, algunos están sangrando, ¿ok? Entonces, esto es perder parcialmente la carne. En esta foto, esta que está acá, hay una gran mortandad de pollo. Los pollos deben viajar generalmente a temperaturas frescas, señores, al comienzo de la mañana, en la noche. Nadie debería transportar pollo enjaulado a mediodía con la calor tremenda que hace en Santa Cruz. Entonces, cuando los pollos llegan muertos como estos del camión, básicamente estos pollos ya no sirven. Y estos pollos tienen que irse al horno incinerador, ¿ok? Ya no son pollos que pueden convertirse en carne. Entonces, los índices de mortalidad en los animales en el transporte son muy altos ante faltas de condiciones, ¿ok? Por ejemplo, en el cerdo hay algo que se llama hipertermia maligna del cerdo. Y es simplemente que el animal cuando alcanza temperaturas muy altas, el cerdo alcanza temperaturas más altas que el ser humano, ¿eh? El cerdo puede llegar a los 40, 42 grados. Simplemente se desmaya y se muere. Vean ustedes esos dos cerdos que están ahí totalmente caídos y están en rigor mortis, están duros, a tal punto que ustedes ven que las patas están levantadas, o sea, están en rigidez cadavérica, ¿ok? Este animal que está acá también, que es un vacuno, fíjense que está con el hocico sangrante, es un animal que está como comido, como carcomido. Muchas veces los animales caen, los otros los pisan y ya son animales perdidos, ya no son carne, no pueden transformarse a carne, ¿ok? Y la clase pasada les había comentado algo que se llama predisposición genética de los cerdos a producir carne, PSE, les comenté. Y mira, aquí también lo vuelvo a repetir, la presencia del gen alterado, ¿qué quiere decir gen alterado? De un gen que existe en el mapa genético de los animales, hace que haya ciertos animales que sean muy sensibles al estrés. Cuando los animales son muy sensibles al estrés, el animal, como su nombre dice, se estresa, se pone nervioso muy rápidamente, ¿ok? Y eso es típico de los cerdos. En los cerdos en particular, entonces, en cerdos, no se vayan a olvidar, esa anomalía del estrés es muy común. Y la anomalía del estrés se llama PSE. ¿Qué es PSE? Una carne pale, soft, oxidative. Lo expliqué en la clase pasada. Pálida, blanda y oxidativa. Y esto es provocado debido a que los animales se estresan y la carne da pálida, blanda y oxidativa. ¿Ok? La calidad de la canal o esa media carcasa que les digo, aquí ustedes ven por ejemplo en la foto 2 y en la foto 3 carcasas medias, estas son las carcasas que se pierden en la calidad. A veces el pH baja mucho, a veces la carne exuda, a veces cambian de color o a veces están golpeadas. Por ejemplo, miren en la primera foto de la izquierda, ustedes tienen ahí un trasero porcino, un trasero de chancho y ese trasero está con una mancha roja ahí en plena nalga. Eso significa que ha habido una contusión, ha habido un golpe en el animal vivo y eso ha provocado esa contusión. Entonces, ese animal se puede comer, esa pierna se puede aprovechar, Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar esa contusión, sacar esa mancha de sangre, en otras palabras, hacerle un hueco a esta pierna. Imagínense ustedes aislar toda esta área
de aquí perforar profundamente hacia no sé dónde, hasta donde esté la mancha de sangre, y eso significa destruir toda la pierna. ¿Y el chancho cómo se vende? Se vende por pierna entera. Y industrialmente lo que más le interesa al ingeniero de alimentos es tener los traseros completos, las piernas completas. ¿Por qué? Porque de una pierna completa es que uno puede sacar los perniles, los jamones que se llaman. Entonces tener un pernil y destruirlo para sacarle esa mancha significa destruir la pieza entera. ¿Ok? Eso es un daño muy grande también. Entonces, la calidad de la carne básicamente está dada por dos factores importantes que influyen en una calidad mala de la carne. Los animales que llegan agotados al matadero por trayectos largos o muy estresantes tienen una carne llamada DFD. Fíjense que era DFD, es carne oscura, firme y seca. Mírenla la foto superior de la derecha. Y existen animales que son muy estresados debido al problema genético y al mal manejo en el matadero. Y esos producen una carne acidificada y se llama PSE. Observen la foto, ambas fotos. La foto superior no es la misma que la foto inferior. Las dos son perniles. Pero observen ustedes que el pernil superior, la pierna superior, es una pierna oscura. Quizás la calidad de la foto no da para mirar bien, pero es una pierna seca. La foto de abajo es una pierna exudativa y clara. Mírenle el color de la carne, es más claro. Además, si ustedes se dan cuenta, la pierna de abajo es una pierna que parece que tiene más volumen. Y no es que tenga más volumen, es que está perdiendo agua y la pierna está más esparcida, más esparramada. En cambio, la pierna de arriba es una pierna más dura porque tiene mucha agua contenida adentro y está más dura, más rígida, aunque en el fondo el agua no se ve por afuera, pero adentro está llena de agua. Por eso se dice que esta carne es la llamada dark. ¿Se acuerdan? Yo expliqué dark, firm y dry. Dry, seca, por afuera, pero por adentro está llena de agua. ¿Por qué? Porque el pH es alto. De esta carne no se vayan a olvidar, por favor. Esta carne tiene un pH elevado. ¿Ok? ¿Qué significa? Que es una carne que no ha pasado su rigidez completa. La carne es oscura, es firme o dura y es seca. Seca por afuera. No se vayan a dejar de engañar. Es por fuera seca, pero por dentro está llena de agua. ¿Por qué está llena de agua? Porque el pH nunca bajó. Eso lo expliqué en la clase pasada. En cambio, esta carne tiene un pH bajo. ¿Qué quiere decir bajo? Llegó al 5,2, digamos. Pero la carne es pale. Pale de pálida. Aquí es dark de oscura. Aquí es soft, blanda. Aquí es firm, dura. Aquí es exudative. Aquí es dry, seca por fuera. Entonces, cuando aquí dice exudativa, se refiere a que pierde agua. Y lo que ustedes detectan, señores, es que se dice en el mercado, le dicen llora la carne. Así dice la gente en el mercado. Es una carne llorona, le dicen. ¿Por qué? Porque la carne ustedes la ven blandengue como gelatina y es exudativa, va perdiendo agua. Carne exudativa. Exuda, bajó el pH y al bajar el pH se desnaturaliza rápido la proteína y la hace perder mucha agua. ¿Ok? Esta anomalía, señores, tiene que ver con carnes de animales estresados. Independe de que el manejo del animal sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque como les expliqué hace rato, esto tiene que ver con un tema genético
que ahorita tengo una lámina. La lámina siguiente habla del tema genético, genética. No se vayan a olvidar, no me vayan a chipar las cosas. Y esta carne no tiene que ver con temas genéticos. Esta carne tiene que ver con condiciones de manipuleo. Yo puedo tener una carne mal manipulada, y si tengo una carne mal manipulada, ¿qué hago yo? Produzco una carne DFD. Puedo tener una carne mal manipulada y podría dar PSE también. Pero puedo tener una carne bien manipulada y puede dar carne PSE. ¿Ok? En otras palabras, la carne PSE, esta puede producirse con buena o con mala manipulación, porque esto tiene que ver con factor genético. No se olviden, esto es con genética y esto es con el manipuleo del animal. ¿Me están escuchando? ¿Están todos ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Está claro, ingeniero. Creo que no hay duda. Ok, gracias. Entonces, influencia de la genética en la calidad de la carne. Existe un gen en los animales que provoca algo que se llama sensibilidad al alotano. Ese gen está localizado en el cromosoma 6 y este gen es responsable de un síndrome que se llama de estrés porcino. El síndrome de estrés porcino me lleva a codificar la liberación de calcio en los animales. Y esto tiene una influencia negativa en el exudado de la carne. El exudado de la carne es cabalmente eso que se libera. ¿Por qué algunos animales tienen este gen de sensibilidad al alotano? No se sabe. Desde los años 60 que se estudia esto y no se sabe por qué hay animales que son muy sensibles, señores. Entonces, la sensibilidad al alotano me lleva a que el animal, sobre todo el chancho, le tenga mucha sensibilidad al alotano. El alotano es una anestesia que uno usa generalmente para los niños. Como las anestesias causan mucho daño, sobre todo al niño, cuando uno opera a un niño, nunca lo anestesia como a un adulto. La anestesia a un adulto es en la vena, se le mete la anestesia. En cambio, al niño se lo hace respirar un gas y se lo hace dormir cuando uno va a operar a un niño. ¿Ok? Y los chanchos, esa anestesia al gas que se llama alotano son muy sensibles. Entonces, cuando uno le aplica al chancho esta anestesia, el animal se desmaya. Y después el animal despierta y lleva su vida normal. De esa manera detectan si los chanchos tienen lo que se llama PSS, síndrome de estrés porcino. En inglés se abrevia PSS, Syndrome Stress Porcine. ¿Ok? Entonces, el síndrome de estrés porcino o PSS se detecta cuando yo le aplico al chancho una anestesia y él se desmaya. Si el chancho se desmaya, es que él es sensible y tiene PSS. Y si un chancho es sensible, el día en que lo faeneen y lo carneen, va a dar una carne PSE. Entonces, el que tiene esto va a producir carne PSE. ¿Ok? ¿Y qué es PSE? Lo que les acabo de explicar. Pálida, blanda, exudativa, perdón. Pálida, blanda, exudativa. ¿Qué es PSE? Pálida, blanda, exudativa. Vamos a ver. Esto es un PSE. La foto de abajo. ¿Ok? Hay también otros temas de influencia en la carne, en la calidad, tales como el aparecimiento de un gen RN que se lo conoce como rendimiento NAPOLE. Este gen de la carne ha sido localizado sobre el cromosoma 15 y es un gen que produce descenso rápido de pH. Y hay otro gen que se llama HIMF,
de gordura intramuscular. Es un gen mayor implicado en el porcentaje de grasa intramuscular. ¿Esto qué quiere decir? Que existen ciertos animales, señores, que tienen predisposición a acumular grasa intramuscularmente. Imaginemos que este es el tejido de un animal. Digamos que acá están los órganos, ¿ok? Imaginemos que esta es la piel del animal, ¿ok? Pero los que tienen cierto gen, como por ejemplo los que tienen el gen HMF, comienzan a acumular grasa aquí, de forma intramuscular, en el interior del músculo y entre la piel, aquí, ¿ok? Hay animales que no tienen el gen HMF y por lo tanto el espacio es más chico, así como lo ven ustedes acá en este estrangulamiento del dibujo. Y por lo tanto la carne tiene menos grasa. ¿Ok? Es como las personas. ¿Por qué algunas personas tenemos tendencia a engordarnos? Somos gordos. Fíjense que a veces uno mira una familia y sabe que esa familia todingo son padres, hijos, hermanos. Todos tienen la misma pinta de gordura, la misma gordura acumulada en ciertas partes del cuerpo. Y uno dice igualingo a su padre, igual de gordo al abuelo o a la abuela. ¿Por qué? Porque en la genética nosotros también tenemos ciertos genes que nos llevan a una deposición de la grasa intramuscular en cierta zona. Lo mismo sucede con los animales. Hay genes que tienen genes HIMF que ya son por naturaleza razas gordas. Van a llegar a ser. Y hay otras que no. Por ejemplo, el famoso Nelore, que es el ganado ese blancuzco que tiene la jiba que ustedes conocen en Bolivia, es un animal que no tiene ese gen. Entonces la carne producida del Nelore, que es el que consumimos en Santa Cruz, en Bolivia en general, no suele ser una carne muy gorda. Y la gordura la tiene siempre bien localizada. En cambio, si ustedes comen una carne argentina, ustedes van a ver que es una carne llena de gordura. Ahorita les voy a mostrar una foto, cómo son las carnes que tienen gordura. ¿Ok? En esta lámina, en este cuadro, ustedes ven cómo influye la raza en cierta calidad de carnes de chancho. Por ejemplo, miren ustedes acá lo que se está anotando. Aquí por lo que estamos diciendo es que existen razas, por ejemplo, como la raza Pietrán, el blanco belga. Son chanchos que ahorita les voy a mostrar la foto. ¿Ok? Miren, la calidad de la carne es inferior, una mala calidad. Rápido del censo después del pH, después del sacrificio. Y esta carne tiende a dar siempre efecto PSE. Existen otras razas que no tienen esa desventaja. Miren esta, por ejemplo. El chancho Large White y el Landrace tiene una carne de muy buena calidad. Este Large White es una raza inglesa y Landrace es una raza inglesa. El Duroc es una raza de chancho americano. También produce alta calidad y alto porcentaje de grasa intramuscular. No está mezclada en la carne, sino que está fuera del músculo. Esta es una raza americana. Esto es lo que más hay en Bolivia. Ahorita el rebaño en Bolivia de chanchos ha mejorado mucho. Ahorita lo que más hay en Bolivia es Duroc, Large White y Landrace, las mejores razas. ¿Ok? Aquí fíjense que no existe un rápido descenso del pH y aquí la carne es jugosa, tierna, con buen sabor. Ya los chanchos raza Hampshire son de baja calidad, el pH es muy bajo, tiene una baja capacidad de retención de agua y este está relacionado con un gen denominado RN. Por ejemplo, este chancho consigue acumular grasa. Este es el chancho típico chicharronero, el Hampshire, el que la gente lo usa para producir chicharrón, para producir harta manteca, que también se quiere, digamos, ¿no? Pero cada vez la gente quiere menos, la gente quiere comida más sana y cuando come carne no quiere comer pues manteca, peor de chancho, digamos, ¿no? Pero sin embargo, la manteca se usa mucho para todo lo que es
el área de panificación en el área de alimentos. Todo lo que es bollería, panificación, torta. Bueno, la parte del confectionery, la parte de la bollería, digamos, en confites, como lo que son tortas y pasteles, se usa poca manteca animal, se usa ya generalmente grasa vegetal o aceites vegetales, ¿no? Pero para lo que significa panadería, por ejemplo, los panes más sabrosos son hechos con manteca. ¿Ok? ¿Por qué el pan Canva, ese pan sobao, el pan casero es tan lindo? ¿Por qué una tortilla también es tan linda? No sé si alguien sabe hacer tortilla. Porque pues lleva harta manteca. Es lo más lindo que hay. Un hojaldre. Es una masa de hojaldre. Se llama de hojaldre porque forma esas capas, pero eso lleva harta manteca. ¿Ok? Manteca y harina. Sí, señor. Mire, aquí ustedes ven, este es el pietrán, por ejemplo. Es el animal ese que produce carne PSE. Este animal nadie lo quiere. ¿Ok? Este animal ya nadie lo quiere. Prácticamente se han eliminado las razas en el mundo de pietrán. Este de acá. Este Large White es la raza inglesa. El Large White es una de las razas que más quiere la gente. Miren, ¿la ven las orejas paradas? El Large White tiene orejas paradas. En cambio, el Landrace, este que está acá, tiene las orejas caídas. ¿Le ven un poco caída? Este es de origen danés, de Dinamarca. Y este es inglés. Miren esta belleza de animal, por ejemplo. Este animal, esto que ustedes le ven acá, voy a dibujar. Miren lo que es una hermosa hembra. Una hermosa hembra tiene esta cobertura así cóncava y aquí abajo cae poco. ¿Ok? Y miren, tiene una concavidad muy grande. Esto quiere decir que este es un animal que alberga muchos lechones. Sin embargo, un macho ya no tiene la forma de bolita en los chanchos. Ya tiene la grupa que se le llama esta nalga de la cola que está acá hasta acá. Fíjense que baja en aproximadamente 30 grados. Fíjense que es diferente a la hembra, que la hembra tiene una concavidad que cae. ¿Lo ven con rosado? En cambio, el macho, se los voy a dibujar el macho en naranja, digamos. En naranja, miren cómo cae. El ángulo de caída es de 30 grados. Este macho, por ejemplo, miren la hermosura de pierna que tiene. Miren este pernil. Miren de hermoso. Piernaza bella. Esto, por ejemplo, son mínimo unos 10, 12 kilos. Este es un súper ejemplar, por ejemplo, para producir jamones. ¿Ok? En cambio, miren este duroc, que les voy a dibujar el duroc en lila. Miren esta pierna. Esta pierna parece paleta. ¿La ven? Miren. Esa es la pierna. Hasta aquí. Esa no es una pierna como esta del duroc. Este duroc es mucho más flaco. Fíjense que la grupa, el ángulo de 30 grados no cae. Prácticamente aquí no hay ángulo. ¿Lo ven? En el lila. Este es un animal que no es tan bueno como este duroc. De hecho, este es un duroc reproductor. ¿Qué significa reproductor? Este macho lo van a usar para reproducir y producir lechones de buena genética. El duroc que está aquí, el que he dibujado con naranja. En cambio, este duroc que está en marrón negro no es tan bueno. Este no va a ser un buen reproductor. Esta hembra que está aquí, que les voy a dibujar en blanco, es una belleza. Miren esta hembra. Miren cómo cae la cavidad y cómo es capaz de embolsar aquí en la matriz muchos lechones. Miren la pierna de hermosa. Esta es una buena hembra para que sea una buena madre. ¿Ok? En cambio, miren ustedes esta estructura de conformación que les voy a dibujar en verde de un Hampshire. Un Hampshire, si ustedes le miran, esto se llama tren trasero hasta aquí. El tren trasero es muy grande y el tren delantero, que es este que voy a dibujar acá, es chico. Si yo les pregunto de este Hampshire, ¿dónde está la paleta? No tiene prácticamente paleta. Miren, es puro codo. ¿Lo ven? No es, por ejemplo,
como esta paleta que voy a dibujar aquí de este Yorkshire, que está muy hermoso también. Miren la paleta de grande. ¿La ven? Este animal, si ustedes lo miran, tiene un gran volumen en la intersección del tren delantero y tren trasero. Lo voy a dibujar el volumen. Lo voy a churar, miren. ¿Lo ven? Este es un animal chicharronero. Este es un animal para chicharrón, para producción de manteca. ¿Ok? Entonces, eso que les estoy explicando es lo que se llama estructura conformacional de animales. Uno tiene que aprender esa clasificación los que van a trabajar en carnes para clasificar. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en carne. Yo era clasificador de animales vivos. Yo clasificaba los animales en 4 categorías. Los animales A, que son los que iban a dar buenos jamones. Los animales B, que se iban a usar básicamente para producción de carne. Los animales C, que se iban a destinar solo a la industria, producción de mortadelas y chorizo. Y los animales D, que se iban a descartar, con lo que solamente se va a hacer harina. Se los va a triturar y se los va a hacer harina para que haya harina para harina animal, para alimentación, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces yo clasificaba animales. Entonces por eso es que esto que les estoy comentando es fruto de mi experiencia en clasificación. ¿Ok? Entonces, cuando llega uno tiene que criarlos a los animales bien, porque si el clasificador los declara en C, es pérdida. Peor si los declara en D. Todo mundo quisiera que sus animales sean A o B. ¿Ok? Este rosado que dibujé a la izquierda es una belleza. Este large white. ¿Ok? Este duroc que dibujé entre naranja y rosado también es otra belleza. Este landrace está hermosísimo. Este Yorkshire está hermoso. Pero, por ejemplo, animales que ustedes ven como estos que voy a tarjar, por ejemplo, en blanco. Este, por ejemplo, este de aquí, esto no da para producir carne. Esto no va a dar. Está flaco, pero va a llegar como a este también. Va a ser igualito. ¿Ok? Este animal que está aquí es un animal malo. ¿Ok? Este de acá es un animal malo. Este de acá no da tan bien. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, genial. Sí, se Sí, entiende. ingeniero, se entiende. Ingeniero, ¿y cómo clasificaría el café arriba del Duroc? El café. ¿Este? No, al lado. ¿Este? Sí, ese. Este es un Hampshire. Este es un animal, es muy joven este animal. Este animal no debe tener más de unos 3 meses, por ejemplo, que ahorita no está definido, pero este animal está intermedio, no va a dar una buena categoría, por ejemplo, para producción jamón. Es un animal demasiado alto. ¿Se da cuenta? La caída es buena y este es un animal que está en la intersección. Este puede ser un productor de carne. Este va a dar una carne tipo B, por ejemplo, o tipo C. Depende cómo se lo alimente o se lo críe. ¿Ok? Mira acá, la grupa está cayendo más o menos en 30 grados, pero esta paleta es muy mala. Esto no va a producir carne. La pierna, mírela, es demasiado larga. ¿La ve? Sí, sí. Mire, es muy larga. Las piernas no pueden ser así. Las piernas tienen que ser redondas. Mire este, por ejemplo. No, estoy trazando una línea imaginaria, pero mire, esto es una pelota, una bolita. En cambio, esto no. Lo que dibujé en el Hampshire no lo es. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un animal hermoso, pero este es un reproductor. Este uno no lo puede hacer carne, porque es perderlo. ¿Lo ve? Mire, esa es una linda pierna. Este trasero es hermosísimo. Este ya no, el de Hampshire no. ¿Yeah? Entonces, ¿por qué eso es importante para el chancho, no? Porque el chancho va básicamente, ¿por qué se lo quiere? Se lo quiere por el trasero, no por el delantero. Pese a que en el chancho uno aprovecha todo, pero en el chancho, ¿qué es el trasero? Se llama trasero, como su nombre dice. Fíjense, voy a dibujar una línea imaginaria acá. Todo lo que está a la derecha de esa línea se llama trasero.
pese a que el verdadero trasero es este. Esto se llama el trasero, ¿ok? Y el delantero está acá. ¿Qué es lo que sale del delantero? El delantero sale lo que se llama paleta. Esta es la paleta. ¿Ve? Fíjense que es mucho más chiquitita y más cuadrada que la pelota del trasero. Pelota. Y de acá sale un otro músculo en el chancho que está acá. Este es difícil de dibujar. Es medio largo así y se llama copa. Esta es la copa. La copa, si yo la aíslo, dibujándola bien, es una cosa así. Y esta copa es como si fuera un salame marmoleado, tiene puntos de grasa, así. Esto produce uno de los productos cárneos más famosos que existe en el mundo, que se llama copa. Y es lo que le llaman paleta de cerdo ahumada. Le dicen paleta, pero no es paleta, el músculo se llama copa, está arriba de la paleta. ¿Ok? Esto ustedes lo ahuman y lo venden muy caro. Es una carne dura, pero como tiene grasa marmoleada, así en puntito, ahumado y condimentado, se lo vende entero y se lo vende como si fuera una carne fría entera, pero no es un jamón. ¿Ok? Es la paleta superior que se llama copa. ¿Ok? Esa es la copa. Ese es uno de los músculos que más vale en el animal. Y obviamente, ¿qué es lo que más vale en el chancho? Lo que más vale en el chancho es el lomo de chancho. Para dibujarles el lomo de chancho es difícil porque el lomo está adentro, pero a ver, voy a intentar dibujarse el ojo en rojo acá. El lomo de chancho va de aquí hasta acá. Ahí va el lomo. ¿Ok? Si yo le hago una sección transversal, por ejemplo, a este chancho, digamos, lo corto, digamos que estas son las costillas, así, ustedes lo están viendo de atrás, estas son las costillas, aquí están los órganos, digamos, que yo vacié, aquí está lo que se llama la chuleta, entonces yo tengo que romper las costillas y sacar esto que está aquí abajo. Esto va hacia adelante, digamos así, este es el lomo. ¿Ok? Entonces, para sacar el lomo, yo tengo que destruir parte del trasero superior e ir sacándolo de acá y separándolo de la costilla. Por eso es que vale harto. Entonces, cuando uno saca el lomo completo, ya perjudica un poco el trasero o la pierna y ya la pierna no sale completa. En cambio, cuando la pierna sale completa, una pierna completa hermosa es así, miren, la voy a dibujar ahorita. Y aquí ustedes tienen un hueso que es la rótula que se liga al fémur. Y si ustedes le miran bien a una pierna de chancho cuando la compren, van a ver que si le meten el dedo acá, aquí está la rótula del fémur, pero aquí existen dos nervosidades que son dos, ¿cómo se llama? Dos vasos sanguíneos que irrigan a la pierna completa de sangre. Así. Si ustedes encuentran estos dos vasos de sangre, ustedes le pueden meter una inyección aquí con condimento a la pierna. Por este punto, aquí ustedes meten la inyección y consiguen inyectarle a la pieza comino, sal, todos los condimentos que quieran y simplemente la masajean a la pieza. Le inyectan por aquí una inyección, por así decir, le inyectan la inyección y después de inyectarle la inyección la masajean con sus manos, le dan masajes aquí, le dan masajes aquí, masajes acá, le dan vuelta a la pieza y hacen lo mismo. Y a partir de estos vasos van a conseguir todavía en la pierna completa, van a conseguir masajearla y distribuirle todo el condimento, la sazón que quieren. ¿Ok? Eso es lo que generalmente se hace en la industria cárnica. A veces se le consigue sacar la rótula a este hueso después de que uno le inyectó básicamente la solución aquí de cura y simplemente lo que hace es cocerla esa pieza, hervirla esa pieza, ponerla en molde y de aquí sale el jamón puro,
Por eso es que esta pieza vale tanto. Este es el famoso jamón. De aquí se produce el jamón Yorkshire. De aquí se produce el famoso jamón Parma, el jamón crudo, que también se le llama jamón serrano, pero es en la pierna entera. ¿Y con qué pierna? No es con cualquier pierna, es con una pierna bella así como esta. Un jamón Parma, ustedes no van a hacer con una pierninga, digamos así como esta. ¿Se dan cuenta? Porque este jamón, por ejemplo, ahorita en Santa Cruz, el kilo de ese jamón debe estar en torno a unos 200, 250 bolivianos. El kilo. Lo producen en Tarija. Aquí en Santa Cruz todavía no se hace jamón serrano. Porque el jamón serrano es un jamón crudo que se cuece entre comillas, se cura en sal. Es crudo. Entonces, y aquí la temperatura en Santa Cruz es demasiado caliente para producir jamones crudos. En Tarija ya los están haciendo. Bueno, eso hablando un poco de las calidades de los animales en vivo, ¿ok? Y todo lo que hemos hablado es un tema de manipuleo en vivo. Pero ahora hablemos también de otros factores físico-químicos que están relacionados al atributo de la calidad de la carne. Señores, cuando ustedes compran carne, lo que quieren, la carne son esas 6 grandes cualidades. Que tenga una buena textura, ¿no? Que parezca carne, que sea jugosa, que sea tierna, que tenga un buen color, que tenga aroma a carne y que los nutran, porque nadie está dispuesto a pagar 35 pesos por carne de primera y comer pues pata de pollo, digamos, ¿no? No es lo mismo, digamos, la pata de pollo tiene colágeno, la carne tiene mucha masa muscular, entonces la diferencia entre comer pata de pollo y carne está en que yo voy a tener que tener proteína de primera calidad, ¿ok? Entonces la textura y la capacidad de la retención del agua están directamente ligadas, ¿ok? Y son fenómenos que están ligados a un fenómeno que se llama capacidad de acortamiento de la carne, ¿ok? ¿Qué es el acortamiento? Y miren, se los voy a escribir porque lo más probable es que ustedes lean eso cuando estudien el material. El acortamiento también se denomina, lo van a encontrar en la literatura, ustedes, se llama cold shortening. Cold shortening. ¿Y qué es el cold shortening? Se llama acortamiento por frío. Hay un fenómeno que está asociado a que cuando las carnes yo las enfrío antes de que les venga el rigor mortis, las carnes se acortan. Fíjense bien lo que estoy diciendo, presten atención, muchachos. Cuando yo la carne la enfrío antes de que haya pasado la rigidez cadavérica o el rigor mortis, la carne se acorta como su nombre dice, se pone rígida. Eso generalmente sucede cuando la carne uno la enfría entre aproximadamente 12 grados y 20 grados. Este acortamiento es eso. Acá la carne, miren, menos de 10 grados la carne no está acortada. Más de 20 grados la carne no está cortada. Por eso es que esta flecha o por eso es que este punto viene hacia abajo y este punto también viene abajo. Sin embargo, entre 15 y 20 grados, la carne alcanza un porcentaje de acortamiento grande. ¿Ok? Entonces, la relación entre el acortamiento del músculo y la temperatura de almacenamiento postmortal me lleva a indicar que si la carne yo no dejé que le pase la rigidez cadavérica y la enfrío, la carne se va a cortar por un otro mecanismo, el cual va a provocar que el músculo se achique. Y si el músculo se achica, la capacidad de retención de agua, léanlo acá, miren, capacidad de retención de agua, también se llama CRA
en tecnología de carnes, el CRA o la capacidad de retención de agua baja. Si el CRA baja, entonces la carne queda con menos textura, queda más dura, porque el CRA bajó. Entonces hay una relación directa entre la textura y el CRA. Cuanto más bajo el CRA, menos textura tiene la carne. ¿Qué es textura? Textura es el término que uno usa para una carne húmeda y que a su vez es blanda. No es lo mismo que usar la palabra dureza. También presten atención. Miren, cuando uno habla de textura, está en cierta manera hablando de dureza, pero está hablando de una dureza mezclada con agua. ¿Ok? Uno dice la carne tiene buena textura y quiere decir que la carne es jugosa. Pero uno puede decir la carne es dura y la dureza de la carne está asociada con otra cosa que se llama colágeno y que de aquí a poco les voy a hablar. ¿Ok? Entonces, el término correcto para una carne son los dos. Solo que cuando uno habla de textura, está en cierta manera hablando de jugosidad también. En cambio, que cuando uno está hablando de dureza, está hablando tal cual ustedes lo escuchan. Carne dura, carne blanda. Y no le importa el jugo de la carne. Entonces, la textura está relacionada con la capacidad de retención de agua. Y esta tiene que ver con un fenómeno que se llama cold shortening. Conclusión. Cada vez que yo produzco carnes en un matadero, yo tengo que esperar que le pase la rigidez cadavérica para recién congelarla o enfriarla. Yo mato a un animal, tengo que esperar unas horas y después de que ya bajó el pH y el animal ya está blando, recién lo enfrío y lo congelo. Pero si yo lo mato y lo congelo, voy a producirle cold shortening. Y si le produzco cold shortening, el CRA se baja. Aquí ustedes tienen otra figura que muestra el drip en porcentaje de peso de la muestra. Drip les dije que es goteo. Entonces, esta es la cantidad de qué porcentaje gotea la carne en función al acortamiento. Miren, si la carne no se acorta, produce un drip que más o menos está entre el 3-5%, en las carcasas llega hasta el 7%. Pero si la carne se comienza a cortar, es decir, se comienza a endurar, señores, miren cómo sube el drip, cómo sube el drip, cómo sube el drip. Imagínense ustedes esto, hagamos cuenta, digamos que ustedes son dueños de una vaca, la llevan al matadero y digamos que la carcasa pesó 300 kilos. El matadero les cobra a ustedes por la cantidad del peso del animal gancho. Él les va a cobrar a ustedes por cuánto pesó su animal. Pero ustedes le dicen, mire, la carcasa, supónganse que el animal pesó, 350 kilos en vivo, pero ellos se lo van a pagar a ustedes por la carne gancho. Entonces, supónganse que su carcasa, después de que le sacaron los órganos, sangraron al animal y demás, pesó 300 kilos. Lo dejaron reposar y el drip fue de 8%, quiere decir perdió agua de 8%. Entonces 300 por 0,92 significa que la carcasa pesó 276 kilos. Pero si ustedes le dicen al del matadero, señor, pero si la carcasa pesó 300, no señor, la carcasa después de 6 horas pesó 276. Luego yo le pago, por así decir, a 30 bolivianos el kilo por 276. Pero si la carcasa antes pesaba 300 y ahora pesó 276, ¿qué se hicieron esos 24 kilos
Le pregunta a usted como dueño del animal. Le dice, eso era drip, le dice él. Eso perdió agua la carcasa. Yo no le voy a pagar el agua, señor. Conclusión, 24 kilos por 30 que se lo compra el dueño del matadero del frial, le descontó a usted 720 bolivianos. 24 por 30. Eso es lo que perdió usted como ganadero. ¿Por qué? Porque la carne se acortó, porque usted no le dio un buen manejo, porque le hicieron cold shortening a la carne. ¿Se da cuenta la cantidad de plata que puede perder uno? Solo por un animal. Solo por un animal, por un mal manejo. ¿Ok? Y así se va yendo la plata, señores. Entonces, desde el punto de vista sensorial, la textura tiene que ver con la jugosidad, con el color, con la dureza de la carne. Y desde el punto de vista nutritivo, una carne con una capacidad de retención de agua baja pierde agua, pierde minerales, sobre todo pierde vitamina B y todos los componentes se solubilizan en el agua. Por lo tanto, el agua que cae al piso de la carcasa colgada no es agua. Si uno se la pudiera tomar sería bueno. ¿Ok? Porque se están yendo las sales minerales y las vitaminas. Y desde el punto de vista tecnológico, una carne con baja capacidad de retención de agua va a producir un goteo, mientras carnes con alta capacidad de retención de agua van a producir hinchamiento. En otras palabras, señores, si yo tuviera un CRA bajo, a mí como ingeniero de alimentos ni siquiera me interesa esa carne. ¿Por qué? Porque una carne con baja retención de agua no va a ser capaz de poder ser formulada buena. Yo no la voy a poder mezclar con agua, con hielo, porque va a salir, porque no va, y voy a perder mucha plata en la producción de embutido. ¿Se dan cuenta? Yo quiero carnes con un alto CRA para que yo produzca mortadelas con harta agua, con harto hielo, con hartos condimentos y mi mortadela me rinda. Pero si el CRA es bajo, mi jamón, mi mortadela no me va a rendir. ¿Ok? Tecnológicamente, esas carnes no le interesan a las personas tampoco, a los técnicos, a los ingenieros. Vean ustedes acá la comparación de la pérdida de goteo según el tipo de animal. El pollo, por ejemplo, es de los que menos pierde por goteo, en torno del 2%. La res, miren lo que llega a perder, 2,7%. El chancho pierde 1,7%. La carne de avestruz, que es mucho más seca, pierde 1,3%. ¿Ok? Entonces, estas son pérdidas por goteo promedio, ¿ok? Pero como les decía hace rato, cuando les hice el cálculo del 7%, podía llegarse a perder hasta 7%. Vean ustedes el goteo en relación al tipo de almacenamiento. Sin embargo, mi cuadro no me dice para qué tipo de animales. Este cuadro es para bovinos, sin embargo. Bovinos a las 24 horas, carcasas bovinas a las 24 horas, miren lo que pierde, a las 48 horas, a las 72 horas. Por tanto, también, ni bien pasa el rigor mortis, yo tengo que enfriar, pero tampoco puedo tenerla mucho tiempo colgado porque el porcentaje va subiendo. Aquí ustedes tienen la comparación para la interacción de diferentes tipos de animal y tiempos de almacenamiento sobre la pérdida y porcentaje del goteo en carnes crudas. A 24 horas, miren el pollo 1,4, la res 1,8, el cerdo 1,1, carne de avestruz 0,5. A 48 horas, miren ustedes cómo aquí va subiendo la carne de res. Aquí, por ejemplo, la carne de res entre 48 y 72 horas está perdiendo hartísimo, señores. Es la que más pierde. Y la que menos pierde es la carne de avestruz. Es mucho más seca. ¿Ok? Sin embargo, el pollo, la verdad que tampoco se queda
tampoco se queda lejos. Por eso es que al pollo, no sé si ustedes se han fijado, que al pollo lo ponen en una bandeja y a veces lo champan en agua en el mercado y lo tienen sumergido y le van echando agua para sensación de frescor y para que no se vaya agotando tanto la cra. No sé si se han fijado, en el mercado venden así. Los factores antemortem que dependen de la jugosidad son la especie. Por ejemplo, cerdo y cordero tienen más grasa y por lo tanto tienen más agua. La grasa viene con agua también. Y por eso es que la carne de cerdo es más jugosa y es hasta más rica. ¿Ok? La edad. La carne adulta tiene mayor cantidad de grasa y tiene más agua que la carne joven. Y el sexo. La de las hembras tiene mayor cantidad de grasa que la de los machos. Y la zona anatómica y el corte. Por supuesto, eso es importante. La zona anatómica y el corte, señores. ¿Cuáles son las partes en un animal de mayor producción de carne y de grasa? Imaginemos que nosotros tenemos aquí, digamos, un vacuno, ¿ok? Imaginemos que este animal básicamente tiene otra vez el tren delantero y el tren trasero, ¿ok? La mayor cantidad de grasa en el animal en color azul va a ser dada por este lugar, ¿ok? Pecho. Va a ser dada por el dorso, aquí, entre la piel y la columna vertebral, ¿ok? Y va a ser dada por la zona de transición en la barriga. Esto que viene así. Aquí es donde ustedes tienen el queperí. Aquí es donde ustedes tienen el matambre. En el chancho se llama matambre. Y lo que es la panceta también se llama en el chancho. Aquí ustedes tienen la carne de pecho, muy grasa. ¿Ok? Y esta es la parte de dorso, la espalda, lo que se llama carretón en el pollo. ¿Ok? La carne, y bueno, el rapi también, por ejemplo, viene aquí, en la zona de transición, donde está la pollerita, que se llama en el vacuno, y aquí se llama el rapi también el vacuno. ¿Cuáles son las carnes de mayor, las partes de mayor producción de carne? Están aquí, en rosado. Bollo grande, cuadrada o cuadril, o también se llama colgadura. Ahora la moda es llamarla cuadrada, cuadril, y en portugués se llama picaña. Y el otro día fui al mercado y ya me dijeron, ¿quiere picaña? Ya hasta le están cambiando el nombre, ya la gente ya quiere hablar en portugués. Entonces esto es la colgadura o el cuadril. Bollo chico. Aquí encima está lo que se llama el patito. ¿Ok? Esto de aquí se llama nalga. También le dice punta S, ingeniero. Carnes de primera, todas. ¿Ok? Carne de segunda. Aquí. Bollo menor. Garrón. Jiba. Paleta costilla. Aquí. ¿Ok? Bueno, debía haberse las hecha de otro color. Carnes de primera. Costilla de primer corte. Acá. ¿Qué se hace la costilla? Se agarra, digamos que esta es la costilla. Así, digamos, imagínense ustedes. Y se agarra la costilla y se la corta aquí en pieza. Esto es primer corte. Y se la deja con la carne que viene bajando. Pero si yo la refilo y la corto, le saco la carne aquí, por ejemplo, al sacarle para hacer la pollerita, le sacan la carne, dejan los huesos. Esto ya se llama costilla de segundo corte. ¿Ok? Hueso de carne para sopa. Sale de aquí, del espinazo
después de que desencarnaron y sacaron todo el lomo. ¿Ok? Entonces este hueso para sopa, ya este hueso de tercera que le llaman, o hueso de sopa. ¿Ok? Después, ¿qué parte más quieren saber del animal? A ver. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Se fueron a comer? Estamos, Inge. Hola, hola. Sí, ingeniero. Bueno, Estamos mejor. aquí. ¿Están comiendo ya? Mejor ya sigo de hablar porque ya me dejaron hablar mudo ya. Otra vez. Se fueron a comer seguro ya. No, Inge. Pregunta, comentario. Bueno, sigamos, señores. Bueno, y la terneza también entonces está asociada, fíjense, a un comportamiento mixto. Si estamos hablando de la capacidad de retención de agua, ¿no? Tiene que ver básicamente con factores ambientales como la edad, el sexo y la alimentación. Cuando digo la edad, fíjense que alimentos más viejos son más húmedos. En cambio, animales más jóvenes son más secos. Cuando digo el sexo, las hembras básicamente tienen más grasa y si tienen más grasa son más húmedas. Y cuando digo alimentación, pues el animal que es más gordo, mejor alimentado, va a tener también mejor terneza. La prefaena es importante, factores de manejo. Si yo lo dejo caminar al animal mucho tiempo, si yo lo dejo que se críe en corrales extensivamente y no está en establos, él camina mucho. Y si camina mucho, ¿qué es lo que pasa? Desarrolla la musculatura. Y si desarrolla la musculatura, el animal se torna más duro en carne. Por ejemplo, imagínense, otra vez dibujemos un animal. Imagínense que este es el animal. Este es el trasero, ¿ok? Este es el trasero, la pierna, y este es el delantero del animal. Aquí está la paleta, ¿ok? Entonces, un animal así, digamos, ¿qué es lo que hace un animal de este tipo? Camina con el delantero y el de atrás acompaña nada más. Entonces, un animal que camina mucho, se desgasta mucho este delantero y el animal pierde peso, ¿ok? Entonces, el animal que camina mucho, que hace mucha actividad, va a ser más flaco y va a tener una paleta menos desarrollada. Esta paleta va a ser menos desarrollada y el trasero va a ser más chiquitito. Entonces, el animal que está en confinamiento todo el día comiendo y no lo dejo caminar, no lo dejo andar mucho, va a ser más gordo. La carne va a ser mejor. ¿Ok? Y otro factor importante es el factor genético, como les explicaba anteriormente. ¿Ok? Entonces el factor genético juega un papel clave, señores. ¿Ok? Otros factores de manejo importantes son la posfaena, posteriores a la faena, el cuelgo del animal, el tiempo de oreo de la carcasa, temperatura de almacenamiento, el acortamiento por frío que les expliqué, tiempo de almacenamiento y preparación de la carne, además del factor genético que es la herencia. ¿Ok? De aquí a poco voy a hablar de la preparación de la carne. ¿Ok? El color de la carne es importante. ¿Ok? Porque básicamente la carne está clasificada de acuerdo a ciertos índices de color. Lo que ustedes ven aquí es el índice de color con el Australian Meat, que se llama. Es el estándar de color de Australia. Si ustedes miran esta mano, este señor lo que está haciendo es poner aquí un estándar de color al lado del ojo del lomo. Y está comparando diferentes estándares de color que están marcados aquí en las fotos en la derecha con el ojo del lomo. ¿Ok? Entonces él va a ir poniendo pantones o estándares de color para ver si la carne es 0, 1B, 1C, 2, 3, hasta llegar a colores más oscuros que la muestra 6. ¿Ok? ¿De qué depende el color de la carne? Depende de muchos factores. El principal es el genético.
pero también depende de las condiciones de exsanguinación. ¿Qué quiere decir exsanguinación? Sangrado de la canal. Si ustedes, cuando muere el animal, ustedes le cortan la yugular y lo hacen morir por sangrado al animal, la carne va a tener color más vivo y va a tener colores más claros y mejores. Pero si el animal muere con el corazón comprimido o muere estresado, no palpita bien y el corte a la yugular del animal no fue bueno, va a tener carnes más oscuras porque hay retención en la periferia de los capilares de la sangre. Además que la carne se va a deteriorar más rápido. ¿Ok? El color de la grasa también se mide. Y en el mismo ojo del lomo, fíjense en la parte periférica de la costilla, ellos agarran y ponen un patrón de color. ¿Ok? Se mide en el ojo del lomo que se llama longissimus dorsi, cerca del músculo hilocostalis, o sea, cerca de la colita. ¿Ok? Con el estándar australiano de medición de color, ustedes ven lo mismo, van poniendo los colores hasta que lleguen a eso. ¿Cuál es el mejor color de la carne o de la grasa? Lo más próximo al blanco puro. ¿Ok? Cuanto más oscuro, más intenso y más amarillo, peor. ¿Ok? Significa que el animal es más viejo y la grasa está más oxidada. Y también significa que el animal pudo haber sido alimentado con animales que tienen mucha cantidad de tocoferoles. Por ejemplo, maíz, alfalfa, pasto. Por eso es que una gallina que ustedes la alimentan, digamos, con hierbitas, con pastitos y demás, tiene colores amarillos, la carne. En cambio, un pollo que es alimentado con alimento balanceado, tiene una carne blanca o blanquecina. ¿Ok? Tiene que ver con el pigmento de la alimentación natural o no. El marmoleo de la carne indica básicamente la cantidad de carne depositada entre las fibras, pero de una manera marmoleada o entreverada, que se llama. Entonces, ¿qué es una carne marmoleada o entreverada? Es esto que ustedes ven aquí en las figuras de la parte inferior. Si ustedes van del número 5 al 9, miren aquí una carne íntimamente marmoleada. ¿Qué significa? Significa que la grasa está íntimamente mezclada con el tejido muscular. En cuanto a la foto 0 que ustedes ven acá o la 1, tiene mínima cantidad de marmoleo. ¿Ok? ¿Será bueno que una carne sea marmoleada o no? Sí, ingeniero, porque tiene más sabor. Ajá, tiene más sabor. Si usted lo mira desde la perspectiva, digamos, de sabor, es cierto lo que está diciendo. A mí me gustaría que las carnes sean más marmoleadas, así como abajo, del estándar 5 al 9. ¿Ok? Pero si yo quiero, desde la perspectiva sana, comer carne pura y no grasa, yo voy a querer el nivel 0, 1 o 2 como máximo, ¿no es cierto? El marmoleo tiene un efecto, como su compañero dice, desde el sabor, ¿ok? Y el marmoleo tiene que ver también con algo que se llama la terneza de la carne, ¿ok? Una carne que es tierna, básicamente es una carne que tiene grasa. Imagínense ustedes, esta es una fibra muscular y esta es otra fibra muscular. Y esta es una tercera fibra muscular. Si estas fibras musculares tienen grasa en el medio, la voy a dibujar aquí con rosado, así por ejemplo, esta grasa lubrica estas dos fibras musculares. Imagínense ustedes que yo tenga un diente, imagínense que este es mi diente, que la corta la carne. Si mi diente corta esta carne, así como ustedes lo ven transversalmente la fibra muscular, cuando con mi diente yo ejerzo una fuerza mecánica y estas fibras que están en color lila
con la fuerza de penetración mecánica de rompimiento al diente, son lubricadas y se mueven debido a que hay esta rosada en el medio. Entonces eso, a la fuerza de cizallamiento, que se llama el diente, provoca como que las dos fibras musculares corren entre las dos y, digamos, se lubrican entre las dos. Y el diente, la mordedura en el diente es más suave, sin contar con que es más agradable, porque eso rosado es riquísimo de sabor. En cambio, si yo no tengo eso rosado, lo que yo muerdo son dos fibras lilas, una al lado de la otra. Y si muerdo las fibras lilas, el gran problema que yo tengo es que son más duras y menos ricas. Por eso es que una carne no marmoleada es más dura y menos sabrosa que una carne marmoleada. Y por eso es que la gente dice que la carne argentina es mejor que la boliviana, porque la carne argentina es marmoleada y la boliviana no es marmoleada. La boliviana es como la brasilera, porque el origen del ganado en Brasil y Bolivia es el mismo, es Bos indicus. A ver, se los voy a intentar escribir eso. ¿Qué quiere decir Bos indicus? Bos indicus son todas las razas de animales que tienen que ver con la traducción de esto que se llaman bueyes indianos, animales rústicos, animales relativamente chicos, no más de 300 kilos, que viven en la inundación, viven en el sol, andan grandes distancias, grandes pasturas, y el animal vive extensivamente, como en las pampas del Beni. El Nelore mocho están ahí, ¿ok? Entonces, el animal Bos indicus es un animal relativamente pequeño. Si yo agarro un músculo, la grasa está aquí afuera. Como este animal ganó grandes distancias, caminó harto, aguantó la sequía, el sol, la inundación, produce carne en la periferia. Esta es una carne más seca, más dura y tiene mayor acumulación de sales, pero más sabrosa. ¿Ok? Las otras razas se llaman Bos taurus. Traducido, esto es del latín, bueyes taurinos. Estos animales son animales grandes, de 400 kilos o más. Aquí están la mayoría de las razas europeas, razas con lana, razas que resisten al invierno y animales que se crían en los establos, bien cuidados, los tienen que bañar, los tienen que manguerear. Este animal ustedes no lo pueden sacar al sol porque si lo sacan al sol, si le suben a los 25, 30 grados, se estresa, se muere, le viene todo. Este animal no aguanta la inundación, no aguanta caminar grandes distancias. Este animal no lo sueltan, este animal se moriría en el Beni. Aquí están la Jersey, la Pardo, la Holando, las productoras de leche. Todingas esas son razas taurinas. Estas razas taurinas, como comen todo el día y no salen, son animales enormes. Este es el músculo, acumulan poca grasa por aquí, pero por aquí está todo marmolizado. Así. Es como la figura, son estas carnes. ¿Ok? Y son estas carnes. ¿Cuál quieren? ¿Cuál les gusta más? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Se fueron ya? Siempre marmoleada, ingeniero. Siempre marmoleada. Bueno, muchas gracias. 3/4. Claro, 3/4 de cocción y marmoleada, ¿ven? Ese es el que le gusta el churrasco. ¿Ven? ¿Por qué? Por eso, porque que le gusta el churrasco va a preferir siempre eso, digamos, ¿no? Entonces, esas carnes cuestan mucho,
el que come esas carnes no está muy, digamos, muy de tono con la salud generalmente, le gusta comer lindo, son las mejores carnes para comer. Y el que está más con la salud va a buscar y tiene, digamos, un cuidado mayor con la grasa, va a buscar las carnes provenientes del Bos indicus o cortes menos grasos. ¿Ok? Hay gusto para todo. Ustedes dirán, ay, ingeniero, pero ahorita es la vida sana. Creo que mejor nos quedamos con carnes del tipo Bos indicus, no marmoleada. Mentira. Lo que más se vende son las carnes de abajo. Y esas carnes de abajo no cuestan 35 el kilo. Menos de 60, 70 el kilo no cuesta. Y hay harto comprador y hay harto bolsillo para pagar por esas carnes. En el mundo entero, el mundo de crecimiento de la carne no para de crecer. La tecnología de carnes en la ingeniería de alimentos es la que más avanza. Porque comer carne es una de las cosas más lindas. Aunque avance el movimiento ecológico, el movimiento naturalista, pero el mundo también sigue comiendo más carne, señores. Es una gran paradoja, una gran contradicción lo que les estoy diciendo. Pero esa es la verdad. Y bueno, y gracias a Dios que funcione así, porque también los ingenieros de alimentos vamos a seguir teniendo harto trabajo, ¿eh? Flavor. Flavor es una mezcla de sabor y aroma, ¿ok? Porque la carne básicamente uno rara vez la huele, cruda digo. Entonces lo que uno quiere es que tenga un buen sabor y un buen aroma. El flavor está producido por la proteólisis y el metabolismo de los nucleótidos, ¿ok? Entonces depende del nivel de proteólisis de la carne, de la composición química de la misma, ¿ok? Entonces el flavor generalmente está asociado a la maduración de la carne. Si yo la maduro la carne, quiere decir yo la guardo varios días a una temperatura baja, entre 2 y 5 grados, por ejemplo, 14, 15 días, yo voy a desarrollar el flavor, el sabor y el aroma. Cuanto menos tiempo le dé, menos sabor, menos aroma. ¿Se acuerdan cuando les expliqué la clase pasada de los fagocitos, los policías que habían en la sangre cuando paraba cuando moría el animal y el desarrollo microbiano? Eso es lo que tiene que ver con el flavor. ¿Ok? La calidad nutritiva de la carne también varía, ¿ok? Aunque la verdad, todas las carnes, si bien ustedes esta tabla la ven diferente, digamos, o podría ser diferente, pero las carnes básicamente tienen una composición muy variable en esto, ¿ok? Miren ustedes, por ejemplo, aquí les hago en color marrón, les comparo los perfiles de proteína. Si bien aquí no me dice, por ejemplo, qué parte de la res está nombrando, pero me la da a la res con 16% de proteína. Vean ustedes que el camarón está con 23%, ¿no? Pero la mayoría de las cosas están en torno entre el 16% hasta arriba de proteína, ¿ok? La grasa está muy asociada a la proteína, porque donde hay proteína hay mucha grasa. Entonces aquí, por ejemplo, donde hay 16% de proteína, hay un alto porcentaje de grasa. A mí esto me llama la atención, esto no me parece que está muy bien o este cuadro necesita explicación, porque no puede haber 23% de proteína y solo 1% de grasa, cuando el camarón es una de las cosas más grasas que hay, ¿ok? Entonces esto me llama la atención. Miren aquí, por ejemplo, esto sin embargo es muy coherente. El pato tiene un alto contenido de proteína y tiene un alto contenido de grasa. De hecho, el pato tiene mucho más que la grasa bovina, ¿ok? Este valor del pollo también es coherente, me parece bien, 15 a 18, está bien. El pavo, 20 a 8, bueno, fíjense que el pavo, por ejemplo, es una carne seca. Si ustedes han comido pavo, el pavo es una carne muy seca y no jugosa. Y esta es la explicación. Tiene mucha proteína y poca grasa. Por eso es que el pavo se lo considera una carne dietética. ¿Ok? La langosta, esto está tan dudoso como el camarón. La langosta debería tener, aquí me la están haciendo casi diet la langosta. Y la langosta es una de las cosas más caras que hay para comer y una cosa muy grasosa. ¿Ok? Conejo.
Conejo es una de las carnes más sanas también. Nosotros no comemos mucho conejo. Bueno, yo no como conejo, no sé si ustedes comen conejo, pero bueno, no sé, yo no. Yo cuando estaba en la universidad me daban conejo, ¿no? Cuando estaba estudiando en el pregrado, igual que ustedes, comía harto conejo. Al principio me daba pena porque yo soy de aquí y aquí no se come conejo, ¿no? Y allá donde yo estudié se comía harto conejo y la primera semana me resistí, ya la segunda de hambre comí nomás. Entonces, una carne seca, un poco más oscura, se parece a la del pollo, pero es más durita. Y bueno, y el cerdo, por ejemplo, es una carne buena. El cerdo en Bolivia ha mejorado mucho. Antes que el cerdo era productor de manteca y de chicharrones. Ahorita ustedes compran maravilla de carne de cerdo en el mercado en Santa Cruz y carnes a cuales más puras. ¿Por qué? Porque la genética en Bolivia del cerdo que la maneja Santa Cruz, antes la manejaba Chuquisaca, es muy buena. Como les decía hace rato, aquí hay Large White, hay Duroc, hay Landrace. Las mejores razas del mundo están en Santa Cruz y son recontra buenos productores de carne y cada vez la grasa del cerdo es menor, ¿ok? Y es muy, digamos, se puede separar con más facilidad, ¿ok? Efectos del procesado en los componentes de la carne. Bueno, hay una cosa aquí importante para hablar que es la estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica se la realiza y es la respuesta a un descubrimiento del acortamiento por el frío. Consiste en someter a la carcasa o la canal a una corriente eléctrica antes de que entre en rigor, en el rigor mortis. La estimulación eléctrica básicamente me provoca un aumento de la terneza, de la jugosidad, del sabor de la carne y la capacidad de conservación. ¿Ok? Y básicamente ocasiona un menor crecimiento microbiano y estimula a que la carne pase el rigor cadavérico más rápido. ¿En qué consiste la estimulación eléctrica? Consiste en agarrar el animal inmediatamente faeneado, después de que ustedes le cortan la cabeza, las patas, lo desuellan y le sacan la piel y los órganos, lo evisceran, le ponen unas pinzas y le aplican una corriente eléctrica, que puede ser una corriente de alta tensión hasta 300 voltios o puede ser de baja tensión hasta 100 voltios. ¿Ok? Es un tema peligroso porque generalmente los mataderos son lugares muy húmedos. Ustedes vienen, le aplican una pinza, le ponen una pinza generalmente cerca del cogote, se sale la gente que está en el lugar, bajan la palanca y le pasa una descarga de corriente que no dura más de unos 15-20 segundos. El animal se coletea tan fuerte que a veces hasta quebra los huesos. El haber provocado esa descarga de corriente provoca una aceleración en la glucólisis, en la energía que todavía existía de forma de glucógeno. Y por lo tanto, miren lo que dice esta lámina, acelera el rigor mortis. Esto, en cierta manera, es súper importante. Lo que quiere decirme es que el rigor mortis, que generalmente duraba 6, 8 horas, ya me dura 1 hora, me dura 2 horas. Y ya yo puedo congelar la carne evitando el cold shortening. Hoy día les he hablado de cold shortening, acuérdense. Yo no puedo congelar la carne sin que le haya pasado el rigor mortis. Entonces la solución para todo eso es estimulación eléctrica. El problema es que es muy peligroso para el ser humano, porque generalmente en las áreas de faeneo, donde yo faeneo animales, las áreas son muy húmedas y están llenas de fierros, porque yo cuelgo los animales, ¿no es cierto?, en los fierros. Entonces puede haber un riesgo, una descarga eléctrica humana muy fuerte y la gente se puede electrocutar. Entonces se toman medidas de seguridad y eso implica el cold shortening. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. ¿Y en qué lugares aplican este tipo
de procedimiento. No le entendí su pregunta. ¿En qué lugares aplican este procedimiento de estimulación eléctrica más o menos para ciertos animales? ¿En qué países dice usted? Sí. Ah, ya. Generalmente se lo aplica en el hemisferio norte. Se lo aplica en todos los países del hemisferio norte, la línea del Ecuador para arriba, principalmente Europa, Estados Unidos, ¿ok? Asia. ¿Por qué? Porque son lugares muy fríos y usted no puede enfriar la carne hasta que no le pasa la rigidez cadavérica. En cambio, en lugares del cono sur donde la temperatura es muy alta, usted básicamente solamente dejándola la carne unas 3, 4 horas ya comienza a tener el cold shortening. Y si usted la transporta la carne hasta llevarla a un almacenamiento, quizás ya pase. También el cold shortening se usa en frigoríficos para exportación. Por ejemplo, Brasil hace mucho, la estimulación eléctrica se usa en Brasil para exportar carne a Europa, cuando la carne se exporta en carcasas. Carcasas quiere decir en medias canales, no cuando se exporta en cortes carne. ¿Ok? Entonces, en esos casos, cuando es corte carne, ya usted no necesita porque usted ya la corta antes de que le venga el rigor mortis. ¿Ok? Entonces, la estimulación eléctrica bioquímicamente, ¿qué es lo que hace? Acelera lo que se llama la glucólisis, el pH baja rapidito, ¿ok? Y al bajar el pH rapidito se liberan las enzimas rápido. Y al liberarse las enzimas rápido, el calcio es liberado, por ejemplo, también muy rápido. Esto les voy a explicar en la próxima clase. Y provoca una proteólisis, un rompimiento de proteínas rapidito. En otras palabras, si yo le aplico alta corriente eléctrica al animal, yo consigo ablandarla la carne y que el rigor mortis pase cada vez más rápido. ¿Ok? Eso es lo que se consigue. Miren ustedes en esta gráfica, la línea punteada es una carne que no ha sido estimulada eléctricamente y la línea continua es la estimulada. En términos de pH, las dos llegan al mismo punto, solo que en horas posteriores a la muerte, una carne estimulada baja rapidingo su pH y por lo tanto el rigor mortis pasa rápido. En cambio, una carne no estimulada tarda mucho más. Fíjense aquí una diferencia entre 3 horas y casi 18 horas en esta gráfica. ¿Ok? Esa es la diferencia, señores. Bueno, en términos de refrigeración y congelado, yo les hablé el otro día de las carnes. Y hoy lo que he agregado es que las carnes sufren acortamiento antes del rigor. Por lo tanto, durante el enfriado la temperatura no debería bajar de 10 grados dentro de las 10 horas posteriores a la muerte, porque si no le va a dar cold shortening a la carne. ¿Ok? Entonces, la refrigeración de la carne y la congelación de la carne hay que hacerla después de la rigidez cadavérica. Lo estoy repitiendo no sé cuántas veces en esta clase. No se me vayan a equivocar. La carne, entonces, va a tener que ser refrigerada y congelada después del rigor, por los mecanismos bioquímicos que hemos explicado. Y eso se resume en este cuadro que fue el que expliqué la clase pasada y que yo les he dejado un artículo para que lean. ¿Ok? Y es también lo que expliqué al inicio de esta clase y que resume lo que estábamos hablando al inicio de la clase. Nosotros necesitamos congelado rápido, descongelado rápido. Porque si yo tengo esto, yo tengo una menor pérdida de jugo. En cambio, si la tecnología empeora, que es para arriba, yo tengo un empeoramiento en la pérdida de jugo. Fíjense, pérdidas de 4, de 6, de 8, de 10%. Ahorita les hice
con mi calculadora el cálculo de un pobre ganadero que perdía 720 bolivianos por una carcasa de 300 kilos, ¿ok? Por el drip, antes de que congele todavía, simplemente por el congelado al igualar la temperatura. Por eso es que esto es importante, ¿ok? Para el que trabaja en carne, esto es bien importante. Señores, comentarios. Inge, yo tengo una pregunta. Por favor, adelante. Ya. En la tabla que nos mostró, eso recién me fijé, me olvidé de preguntarle, en la tabla que nos mostró de pérdida por goteo promedio, ahí hay unas letritas al lado de los números así chiquititas, A, B, A, B. ¿Eso qué significan esas letritas? Esta letrita A, B, A, B. Sí. Ajá. Estas letras, básicamente, esta es una tabla de investigación que básicamente lo que hace es detectar los porcentajes de pérdida hecho en las diferentes fases de experimentación. Pero fíjese aquí que dice, esto es lo que me está preguntando Nazaret, ¿no? Acá dice A, B, A, B. ABC se refiere a diferencias significativas con una probabilidad o un margen de error del 5% entre muestras. En otras palabras, es una medida de la inferencia estadística que se usa para demostrar diferentes valores de variación estadísticos para estas variables. Por ejemplo, la letra A y A, que es para pollo, cerdo y avestruz, significa que este porcentaje de pérdida indica una diferencia significativa igual para estas tres. Sin embargo, para la carne de res hay una diferencia estadística diferente al 5%. Es una diferencia mayor al 5%, ¿ok? Que no se da en las otras carnes. ¿Por qué? Porque obviamente depende de la muestra que tomaron, depende de la localización anatómica del músculo, ¿ok? De las condiciones de la muestra. Entonces, generalmente estos valores los determina la estadística de acuerdo al nivel de confianza de los datos. Generalmente los valores tienen que ser P menores a 0,05. Significa 95% de que los valores son verdaderos versus hasta 5% de que los valores son equivocados. ¿Ok? Entonces, este valor que ustedes ven acá de A y de A es un valor que tiene nivel de confianza de un P menor a 0,05. Significa que este valor podría variar hasta más o menos 5% de que es verdad. En cambio, el valor B puede variar a un porcentaje mayor de 5% de que es verdad. Puede que este valor que nos están mostrando sea mentira en 5%, lo que es A. Y lo que es B puede ser mentira a más de 5%. Esto tiene que ver con la estadística, Nazaret, ¿ok? Si usted llega a hacer su tesis, le van a pedir que usted exprese los niveles de significancia de su resultado. Lo mismo acá, ¿lo ve? En esta segunda tabla lo mismo. Sí. Y la tercera también tiene A, B. Está bien, ingeniero. Gracias.
Señores, ¿más dudas? Ningún ingeniero. No, ingeniero. Bueno, esa ha sido nuestra segunda clase de bioquímica de carne. La tercera clase la vamos a hacer el día viernes. Yo antes voy a explicar un mecanismo de contracción del músculo en vivo, que se los quiero explicar bien cómo es que generalmente sucede. Y después vamos a entrar a la clasificación de tejidos y músculos. ¿Ok? Eso va a ser nuestra clase del día viernes. Eso es todo. Les deseo un buen inicio de año. Esta semana es nuestra primera semana laboral que tenemos. Que tengan un buen estudio para este año, que seamos siendo mejores. Yo sigo a su disposición mediante el chat del curso de la materia por si ustedes tienen dudas, aclaraciones. Ya comiencen a estudiar. Pronto vamos a tener el primer parcial y va a ser hasta donde avancemos. ¿Ok? Ya hablé también con la asistente de la materia, que es Diana Echegaray. Ella pronto les va a contactar por el WhatsApp y algunos de ustedes de forma voluntaria van a ir al laboratorio a hacer algunos experimentos con ella y grabar un videíto para que lo veamos todos los restantes. Por el momento, cuídense mucho. ¿Hay alguien que está enfermo en este momento o no? La grabación se ha detenido.